que tiene que ver con el contrato de promesa de compraventa, específicamente sobre bienes inmuebles, que es la temática que particularmente les interesa a ustedes. Los temas son bastante amplios, sin embargo, en aras de conferirle un efecto asimilador de lo que voy a expresar, los he sintetizado de la manera más clara, más precisa, de suerte que ustedes queden con una noción y una idea muy clara de lo que son estas dos instituciones jurídicas. Sobra recordarles, por efectos de metodología, pienso que el momento indicado sería al final de cada tema destinar unos 5 minutos para absolver inquietudes, preguntas, interrogantes que ustedes tengan a bien formular. Entonces, en ese orden de idea empezamos e iniciamos con el contrato de mandato. El contrato de mandato, que es el que básicamente ustedes a diario encuentran inserto en un documento muy usual, muy común, que es el documento de poder, se encuentra definido por el artículo 2142 del Código Civil. Podemos definirlo de una manera clara como un contrato bilateral, en virtud del cual una persona que se llama poderdante, procurado, mandante o comitente le otorga a un tercero que se llama apoderado, procurador, representante, facultades expresas específicas para adelantar un negocio específico. El contrato de mandato por regla general, y más si se trata de ser utilizado en notarías públicas para efectos de solemnizar por vía de escritura pública negocios jurídicos, obviamente debe constar por escrito. El contrato de mandato como tal puede ser gratuito o remunerado. Normalmente, pues este tipo de gestiones, de actuaciones son gratuitas, pero ello no obsta para que, si así lo determinan las partes, se pueda pactar una remuneración por las facultades que en desarrollo, en ejercicio de ese mandato, va a ejecutar el apoderado o mandatario. Es de recordar que el documento escrito de poder, que es lo que básicamente les interesa a ustedes en las agencias inmobiliarias, en consideración a que es con uno de los documentos con el que más usualmente tienen que estar ustedes utilizando para efectos de finiquitar las gestiones inmobiliarias que ustedes adelantan, debe de reunir unas características formales específicas. Quiero ser muy enfático, muy insistente en este acápite al que me voy a referir, porque normalmente es de frecuente ocurrencia que a las notarías comparezcan interesados en adelantar negocios jurídicos asociados con la enajenación, con la venta de bienes inmuebles, que lamentable y desafortunadamente no reúnen los requisitos de ley. De suerte que las características formales que les voy a relacionar a continuación son de ley, no son invento, no son exigencia arbitraria del notario o de los notarios. En ese orden de ideas, el contrato de mandato, o más bien las facultades que se otorgan producto del contrato de mandato, van consignadas en el documento que les acabo de expresar, se denomina poder. El poder debe ir, en primer lugar, dirigido a un notario específico. No es obligación que se diga que va dirigido al notario tercero de Armenia, pero sí sería, por efectos de una adecuada presentación formal, que el poder vaya dirigido a señor notario del Círculo, Armenia, Pereira, Manizales, qué sé yo.
En segundo lugar, y acá es donde empieza donde considero yo es donde hay que tener excesivo cuidado. Las partes tienen que ir plenamente identificadas. ¿Quiénes son las partes? Las que enuncié hace un momento. El poderdante, que es la persona que otorga un poder a un tercero que se llama apoderado, para que este apoderado, en nombre y representación del primero, ejecute unas funciones específicas, básicamente en relación con la administración o disposición de un bien inmueble. Entonces, tanto el poderdante como el apoderado deben ir plenamente identificados. ¿Qué es eso de ir plenamente identificados? Obviamente, por sus nombres, por sus documentos de identificación. Y en el caso del poderdante, siempre, si el bien inmueble objeto del negocio jurídico que se pretende enajenar o gravar con hipoteca o adelantar cualquier otra gestión que deba reducirse a escritura pública, está asociado al uso de vivienda familiar, es indispensable que en el texto del poder se consigne inevitablemente el estado civil del poderdante. ¿Qué significa ello? Ya casuísticamente hablando, si a una notaría, si a mi notaría comparece uno de ustedes como apoderado en representación de un tercero que se llama poderdante para efectos de transferir por venta un bien inmueble, y en el poder, si bien es cierto, viene identificado el poderdante por su nombre y documento de identificación, no viene el estado civil, ese poder no se puede aceptar porque es una exigencia de ley que vaya el estado civil. Ya les voy a explicar de manera concreta por qué es una exigencia de ley lo del estado civil. Normalmente es común que los bienes inmuebles destinados a vivienda familiar, producto de una ley que entró en vigencia en el año 1996, que se llama Ley 258 de 1996, posteriormente modificada por la Ley 854 de 2003, creó una limitación al derecho de dominio, una limitación exorbitante de privilegio que se llama la afectación a vivienda familiar. Y tanto en la ley 258 del 96 como en la 854 de 2003, las leyes le dicen al notario que debe interrogar a quien actúa como parte vendedora, bien directamente o bien a través de un tercero apoderado, que es el tema que estamos abordando, a que declare bajo la gravedad del juramento si el bien inmueble que se pretende enajenar se encuentra o no se encuentra afectado a vivienda familiar. Esa es la razón por la cual la consideración de que en el texto del poder se debe relacionar, incorporar el estado civil del poderdante es inevitable, porque de alguna manera el estado civil guarda armonía con la existencia o no de la afectación a vivienda familiar. El poder, entonces, como les decía, porque esto lo comenté a título de paréntesis, tiene unos formalismos que empiezan, como lo acabo de decir, por el nombre de identificación de los poderdantes, enunciando el estado civil del poderdante. Adicionalmente, en el texto del poder se debe expresar de manera clara, precisa, detallada en qué consisten las facultades. Si el poderdante le está confiriendo al apoderado poder para vender el apartamento X de la dirección Z, entonces es obligación legal
porque así lo establece el artículo 15 del decreto 2148 de 1983, porque así lo establece el artículo 89 del decreto ley 019 del 2012, es obligación legal que el inmueble sobre el cual se va a realizar el negocio jurídico también está identificado por nomenclatura, esto es dirección, por ficha catastral y por matrícula inmobiliaria. No son indispensables los linderos. Basta que se identifique el inmueble, insisto, por nomenclatura o dirección, ficha catastral y matrícula inmobiliaria para que ese poder reúna los requisitos de ley. En la narración de esas características formales del poder es necesario precisar que el apoderado está facultado para suscribir la escritura pública, el instrumento público por medio del cual se solemniza el negocio jurídico de compraventa si es que se está pensando en ejecutar un negocio de venta de un bien inmueble. Se sugiere adicionalmente que en el poder producto del contrato de mandato se consignen facultades adicionales, precaviendo eventualidades que no se desean pero que no son descartables, como es la de que una vez hecha la escritura pública de venta, sometida a la inscripción registral ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no nos encontremos con la decisión administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que rechazó la inscripción registral por una cualquiera de las 60 y tantas causales de rechazo de inscripción de una escritura pública. Pero lo recomendable es que en el poder también se faculte al apoderado para que tenga capacidad por vía de una segunda escritura pública aclarar la escritura pública que fue objeto de rechazo registral. Resumiendo, sintetizando, entonces, el contrato de mandato es un negocio jurídico en virtud del cual una persona que se llama poderdante o mandante confiere a un tercero que se llama apoderado, mandatario, procurador o representante especial facultades para que el segundo, a nombre del primero, realice un negocio jurídico y lo suscriba por escritura pública si es que el negocio jurídico demanda esa solemnidad, como es la circunstancia inequívoca y universal de todos los negocios jurídicos de enajenación de bienes inmuebles o constitución de gravámenes o limitaciones al derecho de dominio sobre los mismos. Las características formales del poder: 1, identificación plena de las partes, tanto del poderdante como del apoderado, por nombres, documentos de identificación. Si una de las partes o ambas partes son personas jurídicas, porque se puede dar esa eventualidad, es más, es de frecuente ocurrencia, entonces a la parte que es persona jurídica se le identifica tal cual está inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, si es que se trata de una sociedad mercantil, o tal cual está inscrito en la superintendencia financiera, si es que se trata de un ente financiero. La persona jurídica se identifica con el nombre de la empresa, con el nombre de la sociedad, con el número de identificación tributaria, esto es el NIT, y adicionalmente la identificación debe estar complementada con la de quien funge, con la de quien oficia como representante legal, tanto por el nombre como por la cédula. Los poderes, los contratos de mandato que se ven hechos realidad en los denominados poderes pueden manifestarse a través de dos formas: por escritura pública o por documento privado.
El más usual es el documento privado, que es el que la ciudadanía suele llevar a las notarías para someter a una diligencia que se denomina diligencia de reconocimiento y presentación personal, coloquialmente o popularmente conocida como diligencia de autenticación. Esta diligencia está regulada por el artículo 68 del Decreto Ley 960 de 1970, conocido como Estatuto Notarial. En virtud de la diligencia de reconocimiento, en virtud de la autenticación que le confiere el notario al poder, es que la notaría donde se pretenda utilizar ese poder queda con la tranquilidad de que el poder evidentemente fue legitimado por un notario que dio fe, no solamente de que el poder dante compareció a su despacho para autenticar ese documento, sino que adicionalmente advirtió que quien confirió el poder, porque esa es una de las facultades implícitas al rol de notario, lo confirió en pleno ejercicio de sus facultades de discernimiento, es decir, con capacidad racional, exento de violencia, en el que se advirtió que estaba confiriendo el poder exento de error, con plena claridad conceptual de las facultades que estaba confiriendo. Entonces les decía, los poderes se otorgan a través de dos tipos de documentos. Los poderes especiales, que son los que vienen consignados en documento privado, que se someten al ritualismo de la autenticación ante el notario. Recuerden ustedes que producto de los avances tecnológicos, sobre todo los que se han desarrollado aceleradamente con ocasión de esta época pandémica, las autenticaciones se vienen haciendo mediante el sistema de la firma digital y la huella biométrica. Tal como ustedes deben de tenerlo claro, la huella biométrica es la que adhiere el otorgante del poder, es decir, quien está autenticando, en un lector biométrico que supuestamente debe tener toda notaría. Lector biométrico sobre el cual, una vez se adhiere una huella, está comunicado en tiempo real con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad que por mandato constitucional ejerce el monopolio de la identificación en Colombia. Entonces, la virtud, la ventaja de la autenticación biométrica es que le estamos dando certeza a la comunidad de que la persona que está autenticando un documento sí es realmente la persona que es. A título de paréntesis, quiero informarles que la disminución de los fraudes en Colombia por el uso indebido de poderes a raíz de suplantación de personas se disminuyó a la mínima expresión, lo cual habla muy bien del avance de la sociedad colombiana en ese aspecto, gracias al compromiso, hay que reconocerlo, de los distintos gobiernos del Estado y por supuesto de los notarios, quienes tenemos también no solamente que inmiscuirnos en esta actividad, no solo porque es nuestra obligación legal, sino porque nos ha correspondido también cofinanciar esta infraestructura tecnológica. La segunda opción de conferir un poder es a través de escritura pública. ¿Cuál es la diferencia entre otorgar un poder producto de un contrato de mandato entre un documento privado y un instrumento público y una escritura pública? Es sideral, es notoria. Mientras el poder que se incorpora en un documento privado, que es el que usualmente se suele utilizar, pienso yo que fenece con su primera utilización, es decir,
utilizado en la notaría donde se está realizando el negocio jurídico de venta. El poder pierde, una vez se utiliza, pierde su eficacia, entre otras circunstancias, porque el Estado, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, implementó un mecanismo, una plataforma informática que se denomina el repositorio de poderes, en virtud del cual, una vez se autentica un poder, en la notaría donde se autentique, donde se le realice la diligencia de reconocimiento y presentación personal, debe ser subido de manera inmediata a esa plataforma, de tal manera que si ese poder se utiliza en otra notaría, el notario donde se utiliza el poder está en la obligación de consultar su validez, su autenticidad, su asistencia en el repositorio de poderes, y una vez confirmada la legitimidad, la autenticidad del poder, está en la obligación de cerrar la aplicación agotándola con la anotación de que fue utilizado en tal escritura pública. Miren ustedes la importancia en temas de seguridad jurídica que ofrece este avance tecnológico. Eso no se evita, como ocurrió en épocas anteriores y por cantidades, que un mismo poder de mala fe haya podido ser utilizado 2 más veces. En Colombia y en Armenia, no fue ajena a esa circunstancia, se dieron hechos donde un apoderado de mala fe vendió un inmueble 2 veces el mismo día, hipotecó un inmueble 2 veces el mismo día, haciendo uso de un poder legítimo, simplemente porque ese apoderado resultó ser una persona de mala fe que vio en la oportunidad de usar el poder una alternativa para derivar un enriquecimiento deleznable, censurable, en cuanto que en horas de la mañana fue a la notaría X e hizo una venta, y en horas de la tarde fue a otra notaría y pudo haber hecho otra venta y pudo haberlo hipotecado. Como no existía el repositorio de poderes, pues las notarías le daban plena credibilidad a ese poder. ¿Cuál era el problema subsiguiente? Que ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cobraba prelación para efectos de su inscripción la escritura pública que primero se radicara para su inscripción. Es decir, que el comprador de buena fe, que en horas de la mañana compró un inmueble y que se demoró 2 o 3 días en llevar la escritura de inscripción, y el comprador de la tarde sí la llevó al otro día. Entonces la oficina de registro inscribió la primera escritura que llevaron, que en este caso fue la de entrando en fraude de los intereses del comprador de la mañana, e inscribieron esa escritura. Registralmente, la ley 1579 del 2012, que es el Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos, recogió un principio del derecho anglosajón denominado first in the time, first in the law, primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, ahí aprecian ustedes la importancia de la existencia de estos avances tecnológicos, en cuanto que todos los días le están ofreciendo a la comunidad y a ustedes como intermediarios en la labor inmobiliaria, en la industria inmobiliaria, le está ofreciendo más condiciones de seguridad, de certeza jurídica para la realización de los negocios. La otra alternativa formal para conferir un poder, les decía, es la escritura pública. Como su mismo nombre lo indica, ya no se confiere en un documento privado como el primero, que se agota en su eficacia con la primera utilización, sino que en este evento se está otorgando por escritura pública. Y les hago una observación, y acá es donde reside la diferencia. Mientras en ese poder no se consigne, no se incorpore de manera expresa una cláusula de la que se determine que su vigencia se encuentra limitada en el tiempo, mientras no se consigne una cláusula que así lo estipule,
ese poder por escritura pública se mantendrá vigente en el tiempo. El día que se requiera utilizar, así sea 3 años después de haber sido otorgada la escritura pública contentiva del poder producto del mandato conferido, le basta al apoderado comparecer a la notaría donde fue conferido el poder por escritura pública para reclamar copia auténtica de la misma, acompañada de un documento notarial denominado el certificado de vigencia, que es en el que se expresa que ese poder, como no ha sido revocado, se encuentra vigente. Luego, cuando ese poder, con esa constancia de vigencia, le llega a un tercer notario, el notario, por obvias razones, le va a conferir plena legitimidad y autoriza el uso del mismo vinculado a cualquier negocio jurídico que se vaya a hacer en relación con uno de los inmuebles que de manera concreta se identifique en ese poder contenido en la escritura general, o a un inmueble que sin estar identificado en la escritura pública contentiva del poder general es del patrimonio del poder dante. Con lo que les acabo de expresar, les pongo en evidencia cómo hay una excepción a la regla. Al principio les decía que los poderes deben de identificar clara y plenamente los inmuebles, tanto por dirección como por matrícula inmobiliaria y ficha catastral. Si el poder está contenido en un poder general por escritura pública, no es necesario que vayan determinadas esas características de descripción, de identificación del bien inmueble, porque la ley acepta la identificación en abstracto. Insisto, únicamente cuando la identificación está incorporada en un poder general literalizado en escritura pública. Perdón un segundo. Respecto de los poderes, es importante señalar otra serie de consideraciones. El artículo 2150 del Código Civil es expreso en manifestar que un poder se entiende aceptado tácita o expresamente, como se quiera ver, cuando quiera que el apoderado haga uso de él en cualquier notaría. ¿Qué significa eso de la aceptación tácita o expresa? Normalmente, si ustedes hacen composición de tiempo, modo y lugar, leyendo un poder, pues al final del poder dice, firmado fulano de tal poder dante, acepto el apoderado. En la gran mayoría de las veces, el apoderado no cumple con el formalismo de estampar su firma en la parte donde dice acepto, pero sí la estampa en la escritura pública que está otorgando como consecuencia de la autorización contenida en ese poder. Entonces, de alguna manera, lo que quiere expresar ese artículo 2150 del Código Civil es que hay una aceptación, como se quiera ver, tácita o expresa. Consideraciones adicionales y que considero válidas y de importancia para ustedes. Recuerden que para otorgar un poder, además de que la persona sea mayor de edad, es decir, que tenga una edad igual o superior a 18 años de edad, que conforme a la ley colombiana es la edad que se establece como mínimo para adquirir el estatus de ciudadano y por lo tanto tener plenos derechos, deberes y obligaciones, no puede ser conferido bajo ninguna circunstancia. Óiganme bien, bajo ninguna circunstancia puede ser conferido por un menor de edad. Así tenga 17 años, 364 días. Mientras no tenga los 18, no lo puede conferir.
La ley que es sabia armoniza esta prohibición que consigna a título de exigencia normativa con un artículo del Código Civil que es el artículo 308. ¿En qué consiste la armonización? El artículo 308 del Código Civil es el que define una figura muy importante en Colombia, de la que todos, hombres, mujeres, en Colombia, sin excepción de ninguna naturaleza, alguna vez fuimos sujetos, y es la figura conocida con el nombre de la patria potestad. Mientras una persona sea menor de edad, está bajo el imperio de la patria potestad. Por mandato legal, ¿quiénes ejercen la patria potestad? Mandato legal contenido en ese artículo 308 del Código Civil. La ejercen los padres. Conjuntamente, no separadamente. ¿Qué significa eso? Que si un menor de edad va a celebrar si se va a celebrar un negocio jurídico a nombre de un menor de edad, porque si bien es cierto, no puede conferir poder por no tener los 18 años, eso no significa que no pueda ser titular del derecho de dominio sobre bienes inmuebles, producto de adjudicación en herencia, producto de adquisición hecha por los padres a su favor, producto de donaciones. Entonces, en la eventualidad de que en favor de un menor de edad se vaya a comprar un bien inmueble, se vaya a comprar, no vender, es obligación que comparezcan ambos padres, porque así lo ordena el artículo 308 del Código Civil, norma que de manera incluyente, inequívocamente establece la representación legal de los menores de edad en cabeza de los padres. Ahora bien, eso no significa que siempre tendrán que firmar los dos padres, porque es posible, y acá volvemos a la figura del mandato del poder, que uno de los padres le otorgue poder al otro padre para que en nombre y representación de los dos compre el inmueble que va a comprar a nombre de su hijo menor de edad. Ahora vámonos a la diáspora, al escenario contrario, y es que se vaya a vender un inmueble propiedad del menor de edad. Ahí sí no es que sea por poder, no. La ley, que es sabia, insisto, contempla otro mecanismo que es importante que ustedes como agentes inmobiliarios lo conozcan. Lo contempla en un decreto que se llama Decreto 1664 del 2015. Decreto 1664 del 2015 contempla desarrolló una institución jurídica que se llama la autorización de venta de bienes de menores propiedad de un incapaz. Los incapaces son de dos clases. Los incapaces por minoría de edad, es decir, quienes no han adquirido la mayoría de edad, y los incapaces porque carecen de facultades de discernimiento, es decir, que tienen como consecuencia de problemas psiquiátricos o de cualquier otra patología que derive en un efecto de esas consideraciones, está con carencia de racionalidad, que es el primer requisito que debe reunir una persona al momento de celebrar un negocio jurídico: capacidad mental, capacidad de juicio, capacidad de discernimiento, tener claridad y coherencia en la idea. Entonces, en ese orden de ideas, la escritura pública, mientras sea otorgada con el carácter de poder general, no requiere de que se identifiquen los inmuebles ni por dirección, ni por matrícula inmobiliaria, ni por ficha catastral. Ahora bien, también se puede otorgar un poder especial por escritura pública. Y la diferencia ya entre el poder especial y el poder general por escritura pública es que el poder especial circunscribe las facultades a un mínimo, mientras que el poder general le amplía la cobertura de facultades a un máximo.
para abrir cuentas corrientes, manejar productos financieros, vender inmuebles, comprar inmuebles, hipotecar bienes, participar en sociedades, etcétera, etcétera. Muy bien. Es muy importante en materia de mandato. De hecho, el acápite que voy a empezar a desarrollar breve es objeto de permanente consulta, no solamente por parte de ustedes, los agentes inmobiliarios, sino por parte de los usuarios que de manera independiente y espontánea comparecen a las notarías para efectos de absolver dudas de orden jurídico con el notario. Normalmente, los poderes los confiere en ejercicio Doctor, del buenos contrato de días. Qué mandato. pena, yo lo interrumpo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a vender un inmueble que esté en cabeza de un menor, acudo al decreto 1665 para que se dé como el desarrollo de esa autorización, pero ¿qué más se hace? ¿O cómo sería ahí el proceso? Déjame que ya voy a terminar este primer módulo del contrato de mandato contenido en los poderes y abrimos un espacio de unos 5 minutos para atender todas las inquietudes. Ya voy a terminar. De hecho, lo que voy a comentar guarda relación de alguna manera con lo que me queda pendiente por comentar, de alguna manera guarda relación con el contenido de su inquietud. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, les decía, ya como consideraciones finales alrededor del contrato de mandato que se incorpora en poderes especiales o generales. Es muy usual que a los despachos notariales comparezcan usuarios que lo hacen de manera espontánea e independiente como representantes de las corporaciones, de las entidades para las que ustedes trabajan. Esto es, las agencias inmobiliarias. Cuando el apoderado en ejercicio del poder conferido, el poderdante a título de mandato, puede disponer a favor de sí mismo del bien inmueble que se pretende enajenar o gravar con hipoteca, por decirlos, por narrar las dos figuras a título de ejemplo. Cuando de manera expresa en el texto del poder, insisto, de manera expresa, inequívoca, el poderdante faculta al apoderado para que eventualmente, si así lo considera, se pueda vender a favor de sí mismo. Es decir, que el apoderado firme la escritura pública de venta en dos oportunidades. Una, firmando como apoderado del propietario del inmueble, vendiendo. Y la otra, cuando el propio poderdante firma como comprador del inmueble que está vendiendo a nombre del poderdante, sobre la base de que en el texto del poder, de manera inequívoca, se estipule que el poderdante faculta al apoderado para vender la cosa que se pretende vender a favor de sí mismo. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el artículo 2170 del Código Civil. De manera que es muy importante que tengan en cuenta esa consideración. Finalmente, en un poder, porque es una pregunta que también me suelen hacer en la notaría, en un poder pueden comparecer al mismo tiempo dos o más poderdantes o dos o más apoderados. Verbigracia, cuando un inmueble es propiedad de una pareja de esposos, ambos tienen que dar el poder, si es que a ellos dos les asiste la voluntad, de enajenar por venta el bien inmueble. Entonces, en este ejemplo específico estoy poniendo en evidencia cómo un poder en un mismo documento escrito lo pueden conferir a título de poderdantes dos o más personas. E igual ocurre con los apoderados.
los poderdantes le pueden dar el poder, los dos o más poderdantes le pueden dar el poder a dos o más personas a título de apoderados para que actúen conjunta o separadamente. ¿Qué es eso de actuar conjunta o separadamente? Si el poder dice para que hagan uso del poder de manera conjunta, es inevitable que el instrumento público, la escritura pública, que pretenden suscribir a nombre de los poderdantes, la deban suscribir la totalidad de los apoderados designados. Y cuando se plantea la opción de que puedan hacer uso de él separadamente, diría yo que la opción más fácil, porque producto de la gran confianza que le tienen los poderdantes a los apoderados, le están dando la facultad a cualquiera de los dos para que el primero que tenga la opción de hacer el negocio jurídico y por ende la venta y por ende otorgar la escritura pública sea el que lo haga. Bueno, muy bien, básicamente considero que en relación con este capítulo del contrato de mandato contenido en documentos de poder, bien que se trate de documentos privados o de escrituras públicas, hice como una descripción pormenorizada, fundamentada legalmente, es decir, con soporte en los artículos que el Código Civil establece como reguladores de la misma institución. Es posible que nos queden temas extras por abordar alrededor del mismo instituto del contrato de mandato, pero en aras de facilitar que podamos dictar el segundo módulo a continuación, abro por 5 minutos un espacio para que quienes a bien tengan formularme inquietudes, observaciones, preguntas, estaré atento a escucharlos y darle la respuesta correspondiente. Yo, doctor, tengo una pregunta. Buenos días. Sí. Tengo una pregunta de acuerdo a lo que usted nos manifiesta de la capacidad. Lo que pasa es que de acuerdo a la ley 1997 del 2009, pues presumimos que ya no existen personas incapaces a no ser de que sea pues, un menor de edad. ¿Qué pasa si una persona de estas confiere un poder a otra persona para que realice la venta o la compra de un bien inmueble si esta persona, usted como notario lo ve válido o es inválido para ese efecto? Muy importante tu pregunta, además de bastante actualidad. Mire usted cómo la pregunta me condujo a hacer acopio de un tema de reciente desarrollo normativo y que de alguna manera es muy importante que ustedes también lo conozcan y del que anticipadamente me les ofrezco a hacer la charla, porque el tema que usted me está planteando, si bien es cierto, le voy a dar una respuesta concreta, es un tema que con todo respeto les sugiero que lo aprendan, se aprehensionen de él, tengan conocimiento de él, porque les va a ser de mucha utilidad por la frecuencia con que se dan circunstancias que obliguen a las personas a hacer uso de estas instituciones jurídicas. Usted me está hablando de la ley 1996 del 2019, que acaba justamente de ser reglamentada por el decreto 1429 del 2020. La ley 1996 del 2019 creó una institución jurídica que se denomina las formalizaciones de apoyo a personas discapacitadas. No es tanto como usted lo indica que se hayan acabado los procesos de interdicción propiamente dichos. Para quienes académicamente están al margen de la literatura jurídica, les recuerdo que la interdicción judicial es o fue un mecanismo judicial en virtud del cual un juez, en consideración
a las falencias, a las carencias, a las deficiencias de orden mental que afectaban a un individuo, hombre o mujer, podía decretar media sentencia la incapacidad del mismo, designándole un curador, un representante que se encargara de la administración de sus bienes. Más o menos diría yo que esa es la idea del significado de la interdicción judicial. Pues bien, con la ley 1996 del 2019, que de alguna manera entró más que a derogar, entró a complementar ese fenómeno de la interdicción como consecuencia de la discapacidad mental de individuos, insisto, hombres o mujeres. La ley 1996, insisto, creó entonces una institución que se llama formalismos de apoyo a personas discapacitadas. Básicamente, ¿en qué consisten los formalismos de apoyo a personas discapacitadas? Para entrarlos a ustedes en materia, hablemos de personas discapacitadas propietarias de bienes inmuebles, que es lo que nos interesa. Resulta que, de hecho, antier en mi notaría hice una audiencia vinculada a la ley 1996 y a su decreto reglamentario 1429. En Colombia, cualquier persona, preferiblemente con cercanía a quien padece una patología que le acarrea al individuo limitantes de orden mental y por ende le restringe la coherencia de su racionalidad, puede solicitar de un notario la aplicación del denominado auxilio, formalismo de apoyo. ¿En qué consiste el formalismo de apoyo? Consiste en que al notario se le dirige un escrito por parte de la persona interesada donde se le narra la historia. Fulano, me permite informarle que el señor fulano de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, de tanta edad, domiciliado y residente en tal parte, desde hace tantos años, conforme a certificados psiquiátricos, padece tales y tales deficiencias. Ay, jefe, entonces, ¿cómo veo con esa muchacha? Ay, venga, entonces, Pues no sé, jefe, porque entonces la muchacha, el mismo que vea, que como así, que entonces sí, si está disponible o no, y yo, ay, Dios mío, dile, no, pues de estar disponible, sí, porque qué pena, por favor, silencio. pero es que está ya, pues los papeles allá, o sea, prácticamente yo creo que hoy no dan razón. Inmobiliaria Burítica. Ay, mi mamá me dijo que ya lo habían alquilado. Sí, señora. Por favor, ¿puede desactivar el micrófono? ¿Aló? Gracias. Qué pena, se interrumpió la comunicación por una interferencia. Les decía, entonces, a través del mecanismo, del formalismo de apoyo, una persona allegada a un incapaz que es propietario de bienes inmuebles puede solicitarle a un notario que se le dé cumplimiento a la ley 1996 de 2019 y decreto reglamentario 1429 del 2020, que es el que establece los requisitos y condiciones para que el notario designe por vía de escritura pública, más bien oficialice el nombramiento por vía de escritura pública de una persona como apoyador de un sujeto jurídico que es el que ostenta la condición de incapaz. El notario, conforme al ritualismo de ambos mandatos legales, primero debe entrevistar a la persona supuestamente discapacitada para verificar si definitivamente la persona, no obstante sus deficiencias mentales, está en capacidad de aceptar que la persona que se postula como apoyo, como representante de la persona afectada, puede representarlo. Porque, ojo a esto, si por el hecho de que una persona tenga patologías psiquiátricas no significa que carezca de coherencia. Yo puedo padecer yo no soy psiquiatra, pero por sentido común lo digo, yo puedo padecer psiquiátricamente de patologías como bipolaridades, como cuadros de ansiedad,
como esquizofrenia y no necesariamente carecer de coherencia mental. Sin embargo, no obstante, padecer de esas patologías que pueden ser de menor gravedad a otras más graves que sí conducen a la enajenación mental total a la persona, personas que están en ese estadio de la patología son a las que precisamente el notario, por solicitud que han formulado los interesados, les puede designar a título de apoyo una especie de apoderado de representante legal. Si se cumplen los requisitos de ley que establece la ley 1996 del 19 y el decreto reglamentario 1420 del 20, pues es ese auxiliador, ese apoyador, que para los términos de esta conferencia podemos denominar apoderado, entre comillas, representante legal, quien va a asumir la vocería de esa persona que es propietaria de esos bienes inmuebles. Y el día que se agote ese requisito, ahí sí ustedes como agentes inmobiliarios pueden promover la venta de los bienes inmuebles propiedad de esa persona discapacitada, pero ya no se van a entender con el discapacitado, sino con la persona que por escritura pública se formalizó como el apoyador de ella. De esa manera te doy respuesta a mi inquietud, a tu inquietud. Cuéntame. ¿Cuánta vigencia tiene un poder? ¿Una persona casada puede no afectar varias propiedades? ¿Cómo se debe hacer llegar el poder dado a una persona que está en el extranjero? Perfecto. Interesantes las tres preguntas. Empecemos por la primera. Los poderes no tienen vigencia, salvo que de manera específica, desde el punto de vista temporal, en el mismo poder se limite el uso del mismo. Yo, fulano de tal, confiero facultades a fulano de tal para que en mi nombre y representación venda tal inmueble. Declaro que el término del poder, que el plazo conferido para hacer uso de este poder es de 6 meses. Si el poder dice así, ese es un poder limitado. Pero si el poder no establece limitaciones en el tiempo, el poder es válido, siempre y cuando haya sido otorgado con todas las características que les identifiqué al principio, haya sido sometido a la diligencia de reconocimiento y presentación personal ante notario, cónsul o juez en debida forma, esté subido en el repositorio de poderes. Ahora, los poderes conferidos por escritura pública, esa es una diferencia trascendente entre el poder conferido por escritura pública y el poder especial conferido por documento privado, es que por regla general, los poderes generales incorporados en escritura pública no tienen limitaciones para su uso en el tiempo, salvo, como lo dije al principio de mi intervención, que una vez se reclame la copia del poder con su certificado de vigencia, el notario le certifique que el poder ya no está vigente porque fue sometido mediante otra escritura pública a un acto jurídico que se conoce con el nombre de revocatoria. Revocatoria que constará en el original, en la escritura matriz contentiva del poder otorgado. En relación con la segunda inquietud, lo de la afectación. No, la afectación a vivienda familiar solo puede afectar una persona casada o que viva en una unión marital. De hecho, los cónyuges, uno o el otro, o los compañeros permanentes, uno o el otro, por ley, solo pueden afectar a vivienda familiar un solo inmueble destinado a vivienda. Inclusive, recientemente se permitió como innovación que las casas de las fincas, de los predios rurales, también se puedan afectar a vivienda familiar. Aclaro, no la finca, no, la casa. O sea que a la notaría hay que llevar un plano con área y linderos del lote de la casa que hace parte de la finca. Se hace la escritura de afectación a vivienda familiar, pero de la casa, no de la finca. ¿Y la tercera inquietud? La tercera es, ¿cómo se debe hacer llegar el poder dado por una persona que está en el extranjero? Bueno, de hecho, me parece también muy importante la inquietud,
y parcialmente ya había dado la respuesta, parcialmente. Si la persona está en el exterior, hay dos alternativas. Si el poder se va a remitir desde Colombia al exterior, el poder puede ser autenticado, debe ser autenticado ante un notario. Y el poder, recuerde que les hablaba de la plataforma virtual que se llama repositorio de poderes. La notaría donde se autentica el poder, bien que conste en documento privado o bien que conste en escritura pública, está en la obligación, una vez se finaliza la autenticación del documento, insisto, documento privado o escritura pública, la notaría donde se autentica está en la obligación de incorporar la información de ese poder, de subirla a la plataforma denominada repositorio de poderes, de suerte que la persona que pretende utilizar ese poder en Ciudad de México o en Johannesburgo, Sudáfrica, simplemente lo que hace es ir al consulado de Colombia en Ciudad de México o Johannesburgo y reclamar que les certifique, les pidan copia del poder que ya está subido en el repositorio. Ahora, lo pueden enviar también escaneado de Colombia a una ciudad de esas. Pero obviamente, como para ir adelantando trámites, pero obviamente lo ideal es que comparezcan al consulado de Colombia de la ciudad donde lo van a utilizar, consulado de Colombia, porque ellos también administran el mismo repositorio de poderes para que ellos les pidan copia del poder. Ahora, si es al contrario, si el poder va a ser enviado del extranjero a Colombia, hay dos opciones. Si el poder es autenticado ante cónsul colombiano, el cónsul igualmente lo sube al repositorio de poderes y quien lo vaya a utilizar en Armenia, en mi notaría, yo simplemente me subo al repositorio y lo bajo. Obviamente la gente suele enviarlo ya autenticado de manera escaneada como para generar más tranquilidad y confianza. Si el poder es autenticado ante un notario extranjero, óiganme bien, si es autenticado ante un notario extranjero, el poder debe ser apostillado. Apostillado. ¿A quién realiza la diligencia de apostille? La autoriza un funcionario delegado autorizado por cada gobierno. Entonces, quien autentique un poder ante un notario debe de ir a la oficina donde hacen los apostilles para que ese funcionario le imprima un sello que dice de apostille. ¿Qué quiere decir eso de apostille? Es una especie de autenticación donde ese funcionario gubernamental de Estado extranjero está certificando que el notario ante quien se autenticó el poder en el extranjero no solamente está nombrado, sino que está en ejercicio de sus funciones y que la firma que él estampó como notario corresponde a la que está registrada en la oficina de la apostilla. Juan, no tenemos más preguntas en este momento, pero quiero agradecerte por todo ese conocimiento que siempre nos impartes a todos los empresarios del sector inmobiliario y recordarles que mañana seguimos en nuestra segunda sesión y los esperamos a las 7:30 de la mañana. Mañana vamos de 7:30 a 9. A 9. Entonces voy a aprovechar porque la idea era dictarles la charla dividida en dos temas, la de el contrato de mandato incorporado en los poderes y la de hablarles acerca del contrato de promesa de compraventa, que este sí que es una institución relevante para el buen éxito y suceso de la gestión que ustedes adelantan como gestores inmobiliarios. Entonces, mañana durante la primera media hora vamos a hablar del contrato de promesa de compraventa y a renglón seguido vamos a hablar de gravámenes y limitaciones al derecho de dominio y hacer una explicación de lo que es un folio de matrícula inmobiliaria, que es el que se refleja en un documento que comúnmente se conoce como los certificados de tradición. Entonces, como serán tres temas mañana, destinaremos media hora por cada uno de ellos. Créanme que, como siempre, me enaltece ser seleccionado por la Cámara de Comercio, particularmente por Lina García, una niña tan comprometida con
el gremio de ustedes. No solamente ustedes eventualmente derivan de mí un buen provecho, sino que yo también derivo de ustedes un gran provecho, porque el solo hecho de vincularme a este ejercicio me obliga a mí a estudiar, a repasar, a actualizarme, y de hecho entonces yo me siento también beneficiado. Así que muchas gracias y feliz día. Feliz día para todos. Queda la grabación de la charla del día de hoy, que se las vamos a compartir por correo electrónico, y mañana los espero 7:30 en punto para que nos rinda estos 3 temas que el notario va a desarrollar. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por conectarse.